Ok, estamos grabando. Ok, gente. Ya al parecer, todo el mundo con el video ya está claro con el símbolo del transformador. De eso no hay duda. Está bien, de eso no hay duda. Este es el símbolo del transformador. Este es el símbolo del transformador. Entonces, ¿dónde está este estudiante mío que le dejaron una nota de amor allí? No está. Míralo ahí. Le dejaron una nota de amor por allí. Después te lo enseñamos. Ya se lo enseñaron. Sí. ¿Ya te lo enseñaron? Muy bien. Pues mira, el hombre aquí, del abrigo, el de la nota de amor, ¿ven? Pues me preguntaba, ya eso es bullying, ¿verdad? Me preguntaba ayer sobre, es que me acordé de ti, por estas líneas, mira, por estas líneas, ¿ves? Esas líneas, que estábamos hablando ayer de eso, de esas líneas, que esas líneas no son un corto, no son un jumper ni nada de eso. Esas líneas significan que aquí hay un acoplamiento magnético, acoplamiento magnético. ¿Vamos claros? Esa línea, eso es lo que significa. O sea que fíjense bien que ese es el símbolo, cuando nosotros encontramos eso en un plano, ese es el símbolo del transformador. ¿Está bien? Entonces, eso significa que hay un acoplamiento magnético. ¿Y por qué hay un acoplamiento magnético? Porque es un core, eso lo vimos la vez pasada. Es un core, ¿verdad? Un núcleo que yo vengo y embobino aquí. Ese es el lado primario. Entonces por acá yo también embobino. Embobino, ¿ves? Doy un número de vuelta, ¿ves? Y entonces cuando yo pongo una fuente aquí, cuando yo pongo una fuente AC, ¿ves? Ahí va a haber una I1, por ejemplo, I del primario, ¿ves? Entonces ahí va a producir algo que se llama un flujo magnético. ¿Ves? O sea, esa letra la utilizamos para flujo magnético. Señor camarógrafo, mire a ver si está quedando eso bien. Yo tengo unos señores camarógrafos aquí. Entonces dijimos que ese flujo magnético tiene unas unidades bien. Este hombre se rió el otro día. Fíjate, esas cosas son las que yo me acuerdo. Las unidades son en qué. A ver si se acuerdan de las unidades de flujo. Webers. Sí, son en Webers. Ok. Entonces, el hombre del abrigo azul. El hombre del abrigo azul. Pues ve. Como ahí hay un campo magnético, para no estar dibujando eso, les decimos, vamos a dibujar dos líneas ahí, que esas dos bobinas están acopladas magnéticamente. O sea, hay comunicación entre esta bobina y esta, pero debido a ese flujo magnético. Eso es lo que significa como que esas dos líneas de ahí. Aparte de esa simbología, también esto tiene un puntito. En inglés le llaman el dot, los dots o los puntos, ¿verdad? O los puntos, ¿ves? ¿Qué significan los dots? Los dots significan que cuando este sea más, el otro también es más. Y obviamente, si este es más, este va a ser menos. ¿Ves? Y si este es más, también este va a ser menos. Pero también como esto es AC. Gente, los transformadores trabajan con AC. Si usted viene a un transformador, mire el señor camarógrafo, a ver si me va a salir este dibujo. Si usted a este transformador, usted viene y se le ocurre ponerle una batería, ponerle DC, pues usted viene, va a venir aquí, ¿y qué voltaje va a tener acá? 0. Eso es así. Si usted tiene 12 voltios aquí, usted va a tener 0 voltios acá.
Porque usted necesita un cambio en voltaje. Usted necesita aquí un cambio en voltaje. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que si aquí hay un voltaje primario, el V1 que decíamos ahorita en el video, ¿ves? El V2 va a seguir lo que se llama la ley de inducción de Faraday. Entonces, la ley de inducción de Faraday dice que va a haber voltaje si hay cambio en flujo con respecto al tiempo. ¿Ven? Sí, hay gente que sabe de esta simbología. Déjame ¿verdad? Porque aquí hay mucho. Ese es cálculo 1, ¿verdad? Ese es cálculo 1. Y aquí la mayoría no tienen cálculo 1, ¿verdad que no? Pues déjame borrar este símbolo. Vamos a ver este símbolo. Vamos a decir que esto es delta del flujo entre delta T. Un cambio en flujo. Pero gente, eso va a ser multiplicado por el número de vueltas del secundario. Ese voltaje del secundario va a ser su número de vueltas por el cambio en flujo con respecto al tiempo. Eso se llama en física la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo pongo una batería? Pues el flujo aquí, va a haber un flujo magnético. Aquí va a haber un flujo magnético. Pero ese flujo magnético va a ser ¿qué? Si aquí tú tienes una constante, pues ese flujo magnético también va a ser una constante. No sé si se entiende eso. Si tú le pones 12 voltios, pues no esperes que ese flujo te varíe. Va a ser un flujo que sea constante. Pero entonces, ¿cuál es el cambio de una constante? Cero. Si tú tienes una constante, no hay cambio. Pues por eso que vas a tener cero. Porque vas a tener cero. Sí, vas a tener cero. ¿Por qué? ¿Cuál es N2 por el cambio en flujo? El cambio en flujo con respecto al tiempo. ¿Cuál es el cambio? Ninguno, cero. No hay cambio. Por eso es que los transformadores tienen que trabajar ¿con quién? Con AC. ¿No trabajan con quién? Con DC. Gente, esto es bien importante que usted lo copie. Vamos a decir que usted me puede preguntar, ¿la ley de inducción de Faraday vendrá para el examen? A lo mejor para este no, pero para el próximo sí. Pues esto va a ser también bien importante cuando entremos en motores. Eso hablar de flujo, ¿ves? Y si usted tiene dudas con todas esas unidades de magnetismo, eso yo en los videos de DC, el último lecture es de magnetismo. El último lecture es de magnetismo. Yo me grabé ese día. Yo me grabé diciendo cosas como que flujo magnético, eso es B, eso es el campo magnético por A. Eso yo lo mencioné la vez pasada. Este es en Weber, este es en metros cuadrados, y este es una unidad B. Mientras este es flujo magnético, esto es densidad de campo magnético. Mientras este es flujo magnético, esta es densidad de campo magnético. ¿Y las unidades son en qué? Tesla. La unidad, el nombre del carro, ¿verdad? La compañía que está millonaria, ¿verdad? El carro Tesla. Es carro Tesla porque prácticamente, ¿verdad? Son motores eléctricos, ¿verdad? Son motores eléctricos y todo motor eléctrico, su base, pues es campo magnético, ¿verdad? Magnetismo.
Aquí vamos a estar hablando mucho de motores eléctricos. Por eso es que esa compañía se llama Tesla, porque el carro Tesla, ¿verdad? Está lleno de motores eléctricos. ¿Está bien? Ya, ¿verdad? Están descartando los motores mecánicos por motores ¿qué? Eléctricos. Motores, ¿verdad? Y más eficientes y todo eso, ¿verdad? Ok. Pues gente, ustedes fíjense bien. Voy a borrar aquí. Ya mismo lo copio nuevamente. ¿Está bien? Lo copio nuevamente. Pero fíjense bien que mientras B2 es N2 por el cambio en flujo, también B1 también, mira. B1 es N1, ¿verdad? Que esto es número de vueltas del primario por el cambio en flujo magnético con respecto a T. ¿Ves? Y si usted tiene B2 y usted tiene N2 por el cambio en flujo magnético con respecto a T, ¿ves? Entonces, fíjense que si yo divido, ¿verdad? Esas dos ecuaciones, ¿verdad? Pues ¿qué tengo? Que B1 entre B2, ¿eso es quién? Entonces, N1 entre N2, ¿eh? N1 entre N2, o si sacamos los recíprocos a ambos lados, ¿verdad? Pues también tiene que B2 entre B1 es igual a quién? A N2 entre quién? Entre N1. Eso es un repasito de lo que ustedes vieron ahí en el video. ¿Sí? Entonces supone que ya usted lo tenga copiado ahí hace rato, pero ya memorizado, y hasta en electrónica 1 supone que se lo sé. ¿Ves? ¿Sí? Y entonces, y ya repasando el video, ¿verdad? Para que se nos vayamos memorizando. Si ponemos I2 entre I1 es igual a ¿quién entonces? Entre N1 entre quién? Entre N2. Eso es para, como diría el americano, for purpose of completeness, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. ¿Sí? Sí, muy bien. Perfecto. Está bien. Vamos entonces a seguir con más cosas. Ya, también con esa ecuación usted tiene ahí un ejemplo ahí con números. Usted con estas ecuaciones pues que acabamos de resolver el problema que presentamos en el video. ¿Sí? Ok, gente. Vamos entonces a dibujar lo que tenemos ahí en el libro. O sea que siempre vamos a tener una fuente. Siempre vamos a tener nuestro embobinado, ¿ves? Vamos a decir más cosas de cosas que tú me preguntabas ayer. Es que tenemos aquí la fémina del grupo. ¿Ves? El hombre es el hombre del abrigo azul. Entonces ella es la fémina del grupo, no hay más. ¿Ves? La fémina del grupo. No, es que la fémina del grupo, el hombre me hablaba ayer de que aquí hay un acoplamiento magnético, ¿verdad? Y la contestación que esas líneas significan que ahí hay ¿qué? Acoplamiento. Entonces aquí la dama, ¿verdad? Eso dice la dama del grupo, decía. Yo, profe, y esto aquí es un inductor. Quizá esa no era la pregunta, ¿verdad? Ese es el símbolo de cómo era la pregunta. Como la mitad del transformador se veía como un inductor. Pero no crea. Hay personas, quizás no tú, pero otras personas dicen, profe, eso es como un inductor. Espérate, mi respuesta a ella fue, no es un inductor, es un transformador, pero este lado tiene inductancia y este lado también tiene inductancia. Esa fue mi respuesta. No es un inductor, pero obviamente
es un transformador y al tener número de vueltas, eso tiene que inductancia. Un inductor e inductancia no es lo mismo. Inductor es como que la bobina azul que ustedes hacen en los experimentos que es una bobina media azul. Cuando usted cuando hace los experimentos de AC allá arriba, ¿cuál es el inductor que siempre pide? 10 milihenry yo creo que es, ¿verdad? Dame 10 milihenry ahí, ¿verdad? Para hacer un experimento, ¿ves? Pero sí, eso ahí es un embobinado. ¿Sí? Un embobinado, ¿ves? Pero inductancia es su propiedad. Inductor es como que el aparato, ¿ves? Entonces, eso tiene inductancia. Tiene inductancia. Bien. Ok, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando pongamos ese símbolo, vamos a poner una línea entrecortada ahí. Vamos a poner línea entrecortada ahí. Y que pongamos número de vueltas del primario a número de vueltas del ¿qué? Del secundario. Eso siempre lo vamos a poner ahí. Nosotros vamos a asumir que eso que está ahí es lo que se conoce como un transformador ideal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a asumir que no tiene inductancia. Sé que tiene inductancia. Pero cuando coloquemos esa línea entrecortada, vamos a asumir que no tiene. Entonces tú dices, profe, pero se está contradiciendo. Pero lo que vamos a hacer femina. Espérate, aquí no es que en otro curso había femina 1 y femina 2. Pues dámate. Yo conozco el nombre, lo que pasa es que no puedo decirle el nombre. Pero mira lo que vamos a hacer. La inductancia que tenga, la vamos a poner externa a esa caja. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que esto no tiene inductancia y que la inductancia que tenga, pues la vamos a poner afuera de la caja. ¿A propósito de? Eso es algo que pues han desarrollado los ingenieros y es como que un modelo más matemático. Pues si la pongo fuera no tiene dos inductancias entonces. No, porque estamos diciendo que esto de aquí es un transformador ¿qué? Ideal. Y entonces al no tener, ¿verdad? Al ser ideal, uno puede decir varias cosas de teoría de magnetismo. En magnetismo uno dice, tiene algo que se llama una reluctancia infinita. Tiene una propiedad que se llama reluctancia. Inclusive, inductancia. Esa letra L que nosotros tanto conocemos, esa letra L, hay algo en magnetismo que dice que esa L es el número de vueltas al cuadrado dividido entre una propiedad que se llama reluctancia. Entonces, si tú buscas el libro de DC, ese libro que estamos, y tú te buscas el capítulo de magnetismo, allí vas a saber qué es reluctancia. ¿Ves? Pues entonces si tú tienes un transformador ideal, tú dices, la reluctancia infinita. Ese core tiene una reluctancia infinita. Esa no es la realidad. La realidad es que tiene una reluctancia ¿qué? Finita. Pues si tiene una reluctancia finita, pues tiene inductancia. Pero la inductancia la ponemos aparte. Porque aquí hablamos de una cosa ideal. En realidad se le pone como un inductor afuera.
lo que pasa es que para que los que desarrollaron toda esta teoría de transformadores dijeron, ay, esta matemática va a estar cañona. Pues yo voy a asumir que aquí esto no tiene inductancia y que toda la inductancia se la voy a poner fuera. Entonces aquí yo me concentro en las ecuaciones de B2 entre B1 igual a quién. Entre N2 y entre N1 y no brego con más nada. Yo vengo y hago cualquier cosa aquí y todo lo que tenga que trabajar con inductancia, con JXL, este va a ser positivo JXL, pues yo lo voy a hacer fuera de él, fuera de esa cara. Gente, no me pregunten a mí, tienen que preguntarle a los que vinieron antes de mí. Los que vinieron antes de mí dijeron todo eso. Sí, dijeron todo eso. Que esto es el modelo ¿qué? Ideal. Este es el modelo ideal. ¿Está bien? Ok. Pero gente, vamos a ponerle más cosas al modelo ideal para que sea más real. ¿Ve? Una cosa que le puse fue ¿qué? Una inductancia. Inclusive esa inductancia yo la puedo llamar JXLM. Y entonces porque esa inductancia usualmente se le llama LM. Es como que en inglés se le llama el magnetizing inductance. Magnetizing inductance. La inductancia magnetomotriz. ¿Sí? Aquí dentro hay un campo magnético. Pues, donde quiera que haya campo magnético, hay inductancia. Tú tienes razón. Donde quiera que haya campo magnético, hay inductancia allí. Pero entonces, para no bregar con ella, la vamos a sacar fuera. ¿Está bien? Ok. Vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar acá. Cuando yo tenga un core, y yo vengo y embobino y le pongo AC. Pues mira, aquí yo puse algo ideal, pero ese cable que yo usé, ¿tiene resistencia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero yo no se la voy a poner aquí, yo se la voy a poner fuera. Yo aquí le voy a poner R2 y le voy a poner aquí ¿quién? R1. Pero si yo pongo R1 y R2, pues esa es la resistencia del cable. Porque es que el cable tiene resistencia. Ok. Vamos a decir que no nos vamos a meter ahí. Pero es verdad. Sí, puede ser que haya una capacitancia de cable a cable, ¿verdad? Que de aquí a acá hay que de este metal a este hay una capacitancia y el libro la pone. Pero yo voy a hacer chévere y no lo voy a escribir. Porque el capítulo habla de ella. Y si tú quieres, puedes leer el capítulo. Y vas a ver que sí, que hay un capacitor por allí, pero como ninguno de los problemas la trae, yo en la pizarra ni la voy a escribir. ¿Sí? Eso es lo de que a cierta frecuencia. A cierta frecuencia va a haber una capacitancia. Eso va a ser. En los cables de alta tensión,
En los cables de alta tensión de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe los voltajes de Puerto Rico? Los voltajes altos. Hay uno de 115.000 voltios. Hay uno de 115.000 voltios. ¿Y el otro? El de 230.000 voltios. El de 230. Vamos, lo que han cogido placa, ¿verdad? ¿Saben? No, yo no sé por el huracán. Ah, sí. Ok. Muy bien, Ana, por el huracán María. ¿Alguien me puede ayudar con la computadora que no se apague? A entrar ¿Alguien sabe? Es como para que no, para el timer, sí, para que no se apague. Sí. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Robin. Jóvenes. Aquí usualmente uno pone una ZL, ¿verdad? Una impedancia de carga, ¿verdad? Aquí uno usualmente pone una impedancia de carga. ¿Sí? Y entonces sí, aquí va a haber una I2, una I2 no, una ¿qué? Una I1 y aquí una ¿qué? Una I2, y aquí hay corriente, porque esta corriente de aquí, produce un flujo magnético. Entonces, ese flujo magnético induce un voltaje aquí. Eso se llama la ley de inducción de Faraday. Ese flujo magnético induce un voltaje ahí. Entonces, ya dijimos que el voltaje es N2 por el cambio en qué? En flujo con respecto al ¿quién? Al tiempo. Gente, pero ese flujo magnético, a veces los diseñadores de transformadores quisieran que ese flujo magnético estuviera siempre en el núcleo, en el core. Pero eso no sucede. Hay veces que el flujo magnético se sale fuera del core. Se sale fuera del core. Yo quisiera que la reluctancia de esto, la reluctancia de eso fuera infinita. Para que ese flujo no se saliera de ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay que vivir con la realidad. Va a haber el campo magnético que se sale. Se sale del core. Pues ¿saben qué? Aquí al lado se le va a poner una pequeña inductancia. Se le va a poner aquí L1 y L2. Pero ese L1 y L2, esa inductancia se coloca aquí por lo que se conoce como el leakage flux. O el liqueo, ¿eh? Pero realmente la traducción al español debe ser un flujo de dispersión. El flujo, no todo entra al core. No todo entra al core. ¿Está bien? Y entonces se le coloca una pequeña inductancia aquí y una pequeña inductancia acá, modelando ese flujo que se salió del core. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Y para darles rapidito a esto, ya mismo vamos a terminar con lo que se conocería, en ingeniería se conoce,
que es lo que se conoce como el modelo exacto de un transformador. El modelo exacto de un transformador. Ok. Porque esto aquí es el ¿qué? Este es el ideal. Pero tiene resistencia, tiene una inductancia, porque todo ese campo magnético no se quedó dentro del core, se sale. Pues vamos, le ponemos inductancia aquí, inductancia acá. Y esta bobina sin inductancia es por el flujo que se quedó dentro. Sí. Aquí hay un flujo magnético que se quedó dentro. Pues le ponemos esa inductancia ahí, en paralelo a esa bobina. En paralelo a esa bobina. ¿Está bien? Pero entonces, esta de aquí y esta de acá es por el flujo que se salió. ¿Sí? Ok, gente, otra cosita. Ese flujo que está ahí, esto es un core, ¿verdad? Esto es un core, un núcleo, que todo lo que está en el laboratorio ahora mismo, yo hice que lo examinaran. ¿Cómo era ese core? A ver si alguien me puede decir cómo era ese core. Muchas láminas, era laminado. El laminado porque ese flujo, por ley de inducción de Faraday, va a inducir allá adentro una corriente. ¿Ves? O sea, aquí hubo una inducción de voltaje y ese voltaje induce también una corriente. Pues ese flujo magnético va a inducir una corriente. Esa corriente científicamente pues tiene un nombre. Se le llaman las eddy currents. Aquí hay una corriente que se llaman las eddy currents. Yo me acuerdo de una defensa de tesis una vez que preguntaron, oye, ¿y quién descubrió las eddy currents? Pues resulta que eddy es una palabra en latín y significa parasíticas. O sea, parasíticas. Son corrientes como si fuera un parásito. Son así. Sí. Son corrientes parasíticas. Parasíticas. Entonces, ni siquiera el que hizo la pregunta sabía quién había descubierto las eddy currents. Papá, que es eddy es una palabra que viene del latín, que significa parasíticas. Son unas corrientes parasíticas que hay allá adentro. ¿Por culpa de quién? Por culpa del flujo magnético. Qué complicación, ¿verdad? Sí. Ok, gente, ¿qué significa eso? Que el core se calienta. Porque si hay una corriente debido a ese flujo, pues eso es metal, aunque sea laminado. El laminado para que la resistencia sea bastante alta y limitar esa corriente. Pero como quiera, van a estar allí esas corrientes, y a pesar de que es laminado y todo, ese core se calienta. Es una forma de limitarlo. Es una forma de limitarlo, pero siempre va a estar. pero siempre va a estar. Siempre va a estar. Pues ese core se calienta. Si es una corriente muy alta, si tú le metes un voltaje alto, sí, eso se quema. Sí, se quema. Sí, allí unos transformadores en la otra dicen quemados. ¿Verdad? Sí, porque le metieron un voltaje demasiado alto. Por allá trataron unos ejemplos, ¿verdad? Que le pusieron un voltaje bien alto, ¿verdad? Unos embobinados, ¿verdad? Sí. Unos ejemplos por allá. Sí. Suerte que no se quemaron. Es una gran suerte que no se quemaron. Sí. Pues fíjate. Para yo modelar, ¿verdad? Fíjense bien que esto que tenemos aquí es un modelo. Es un modelo, le llaman el modelo exacto del transformador. Pues, para yo modelarlo, ¿saben qué? En paralelo a esa inductancia, yo le voy a colocar
una resistencia. Y eso yo digo que es la resistencia del core. ¿Ok? Esa resistencia representa, como que esa resistencia, pues entonces representa el core loss. Las pérdidas de potencia del core, del núcleo. ¿Ven? Por esta resistencia va a pasar corriente. Por esta resistencia va a pasar corriente. Si tú intentas buscar y cuadrado es, pues esa es la potencia que se va a perder en el transformador. Que se perdió dentro del ¿qué? Dentro del core. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando hicimos la parte experimental, no era tan exacto los números. Se acercaban bastante, utilizando estas ecuaciones, utilizando el modelo que ideal. Uno puede hacer los mismos, intentar hacer los mismos cómputos con el modelo que el modelo exacto del transformador y ver si mejora los cómputos. A ver si en tiempo mañana lo hacemos en el laboratorio. Entonces hay todo un análisis para averiguar R1, R2, para averiguar RC, LM. Hay toda una serie de pruebas. Pero yo hablarles de eso aquí, como que no. ¿Okay? Así que yo mejor lo hago en el laboratorio y me filmo. Y lo pongo en YouTube. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso se llama el modelo ¿qué? Exacto. Tenemos R2, L2, R1, L1. Aquí hay un nodo. Tenemos una resistencia a la cual le atribuimos, ¿verdad? Le atribuimos las pérdidas del ¿quién? Las pérdidas del core, las pérdidas del núcleo. Esta inductancia que colocamos ahí es la inductancia magnetomotriz. Esta inductancia es debido a que ahí dentro hay un ¿qué? Hay un flujo. Estos inductores de aquí se refieren a que no todo el flujo quedó dentro del core, que hubo flujo que se salió. Eso se llama flujo de dispersión, leakage flux. Pues pusimos esos inductores ahí debido al leakage flux. Ponemos R1 y R2 debido a quién? La resistencia de los cables. R1 y R2 pues debido a la resistencia de los cables. Yo no sé si usted apuntó todo eso, pero a mí me encanta el ¿ah? Lo ves en el libro. Pero en el libro, es más, te voy a complacer. Te voy a complacer. Señor camarógrafo, ayúdeme a... Dale. Estaba aquí. Complacido, mira. Se ve bien, señora camarógrafa. Mira, aquí está el ¿qué? El transformador ¿qué? ¿Qué dice ahí? Señora camarógrafa. ¿Ah? Ideal. Ideal. Entonces, fuera pusimos la inductancia magnetomotriz. Esta resistencia es la del ¿quién? La del core, la del núcleo. A esta modelamos ahí el calentamiento del core. Estas inductancias de acá es el flujo de ¿qué? El leakage. El liqueo, ¿verdad? El flujo de dispersión, ¿verdad? Esos boricos, ¿verdad? Dicen liqueo. Es que se liquea el agua, ¿verdad? El leakage flux. Sí, el flujo también, ¿verdad? El flujo se sale del core. Y RP y RS
resistencia del cable. Pues mira, de aquí hasta acá ponen una capacitancia, pero te digo, no hay en la parte de problemas no hay ninguno que incluya esa capacitancia. ¿Ves? Pusieron una capacitancia aquí y una capacitancia acá. ¿Ves? Esa capacitancia, ustedes van a ser locos con ella en el curso de comunicaciones. En el curso de comunicaciones 2, pues sí, muchas veces una línea de transmisión, pues no meramente hay unos jumpers ahí, entre cable y cable hay una capacitancia porque a ciertas frecuencias, sobre todo a frecuencias de microondas, a 60 Hz, si todo está bien, incluir esas capacitancias como que too much. Ahora, si ocurriera un sobrevoltaje, pues muchas veces los sobrevoltajes pues son a frecuencias bien altas. Para que el modelo sea real, se debe incluir las capacitancias porque a ciertas frecuencias esas capacitancias son importantes. ¿Estamos? Entonces, ya mismo haremos problemas con ese modelo. Va a haber. Mira, aquí por ejemplo en este, aquí está el ideal. Aquí está el ideal. Y este modelo, ¿qué fue lo único que incluyó? La resistencia del cable y el leakage. ¿Qué excluyó? ¿Qué excluyó? La inductancia debido al campo magnético, ¿verdad? Que está dentro del core y también ¿qué excluyó? Las pérdidas por el core. No, porque no hay inductancia ahí en paralelo. ¿No? Sí, esa es la carga. Eso es lo que tú le conectas al transformador. La RL, pero la RC y la LM pues no están. Ok. Gente, ¿qué dice ahí? ¿Es igual a qué? NP sobre ¿N qué? Sobre NS. Pues yo voy a hacer eso ahora. Yo voy a hacer eso ahora. Dame cogerle un break de cambio.